Buenas tardes. Cuando preparé lo que tendría que decir en estos minutos que voy a hablar, y luego las intervenciones que pueda haber en el debate, me planteé cuál era el título que le habían dado los organizadores a esta mesa redonda, y se llama El ataque a los estados de bienestar. Y quizá pensé que lo primero que tendría que hacer es definir qué entendía por esto que son los ataques al estado de bienestar. Y una primera alternativa más optimista sería, bueno, llamamos ataque al estado del bienestar al carrusel de recortes que se están produciendo en todas las administraciones. En Madrid los profesores tienen que dar algunas horas más para hacer frente a un problema coyuntural del presupuesto. En Castilla-La Mancha se privatizan hospitales, en la Generalitat, en Cataluña se cierran quirófanos, pero creo que eso no es lo que yo llamaría el ataque a los estados del bienestar. Es decir, yo creo que es algo más que ajustes puntuales que se producen en una coyuntura concreta derivada de unas determinadas dificultades económicas. Yo creo que más bien el ataque al estado del bienestar lo entiendo como el reflejo de una corriente ideológica de largo alcance que se viene produciendo desde hace décadas y que ahora se está observando con toda su crudeza, y que básicamente considera que la intervención pública, y especialmente las instituciones de protección social y la regulación de las relaciones laborales del mercado de trabajo, son un impedimento al desarrollo eficiente de las economías de mercado en el contexto de la globalización. Y ahí es donde creo que hay que poner el acento, es decir, en la idea que hay detrás de los recortes que podrían justificarse en algún determinado momento. Yo soy trabajador público, es la segunda vez que me han reducido el sueldo y podría justificarlo personalmente como una contribución, como tú decías antes, a salir del mal momento en el que estamos. Hombre, incluso además me echan la culpa y me dicen que el problema es que tengo un empleo estable. Fijaos cómo la forma de plantear el problema está trasluciendo una forma de ver el funcionamiento de la economía. Es decir, el presidente de la patronal el otro día, cuando abogaba por flexibilizar o por despedir a aquellos trabajadores públicos, decía funcionarios. Cuando hablamos de trabajadores públicos no todos somos funcionarios, no todos somos estables. Pero él lo que venía a decir es, bueno, es que tienen un contrato estable y esto no puede ser. Cuando realmente esto no debería ser la excepción que causa indignación. Es decir, la culpa de los problemas económicos no la tienen los trabajadores que tienen una cierta estabilidad. Yo detecto ahí una percepción de cómo debe funcionar la economía y, como digo, es una visión, digamos, contraria a todo lo que es la intervención pública. Es la teoría del Estado mínimo. Y esto no es nuevo de ahora, no es nuevo en Europa tampoco. Es decir, el Pacto por el Euro, que se ha aprobado este año y que, bueno, de forma muy explícita invita a los estados a aplicar políticas de reducción de la negociación colectiva, empeoramiento de las condiciones laborales, etc., no es nada más que la culminación de una tendencia que desde que en las últimas fases de integración europea se ha venido poniendo en marcha. La estrategia de Lisboa que se estuvo desarrollando, que ha guiado la política económica en Europa, no es más que eso también. Por lo tanto, si queremos defender el estado del bienestar, una concepción distinta, tenemos que empezar por contrarrestar argumentativamente esta visión de la economía. Es decir, ¿qué argumentos podemos ofrecer para defender una concepción diferente? Y yo creo que los argumentos tienen que ser de dos tipos. Uno sería directamente ideológico, es decir, acudir al plano de los principios. Y es sencillamente que, como decía Fernando hace un momento, el acceso a los servicios básicos del estado del bienestar, educación, sanidad, pensiones, seguridad en el empleo, relaciones laborales justas y decentes, es un derecho ciudadano, es un derecho de ciudadanía. Y la única forma de garantizar este derecho a todos los ciudadanos es a través de los servicios públicos. No se puede hacer de otra forma, y por lo tanto hay que mantener un nivel de servicios públicos dedicados a estos aspectos, al estado del bienestar, para que todos los ciudadanos puedan acceder en igualdad de condiciones suficiente. No un estado de bienestar mínimo, no solo un estado de bienestar para paliar las situaciones extremas, las situaciones de pobreza, sino un acceso general en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos.
Esto es darle la vuelta al análisis del problema. Ayer, cuando el que va a ser la semana que viene presidente del gobierno salía de su entrevista con el rey, le preguntaron si iba a adoptar recortes sociales. Lo llamaron medidas dolorosas o menos deseables, pero era un eufemismo, estaban hablando de recortes sociales. Y la respuesta fue: todavía no puedo contestar. Primero tengo que ver la situación económica. Después decidir el objetivo de déficit público. Y después veré lo que me queda para las políticas sociales y si hay que recortar. Es todo lo contrario. Lo que tiene que estar como prioridad es asegurar un determinado nivel de prestaciones, y ese es el objetivo del sector público y de la política económica. El déficit público y las finanzas públicas son un instrumento para alcanzar los objetivos. Por lo tanto, la primera idea es darle la vuelta de dónde están los objetivos y cuáles son los objetivos fundamentales que deberían cumplirse. Una segunda línea de argumento neoargumentativa para enfrentar estos ataques al estado del bienestar sería relacionarlo con la crisis. No es verdad que el estado del bienestar sea la causa de la crisis. He leído muchos trabajos sobre la crisis económica y yo no veo por ningún lado que en los años anteriores la ampliación de los derechos sociales, la mejora en los salarios, el incremento de los gastos sociales se haya producido y se puede identificar como la causa de la crisis. Más bien, el origen de la crisis económica, como también decía Fernando hace un momento, tiene que ver con la desigualdad en la distribución de la renta que se había ido produciendo en los años anteriores. Dentro de la Unión Europea, por ejemplo, algunos estados, Alemania particularmente, basó su estrategia de crecimiento en la competencia salarial, en la restricción salarial. Y esta reducción en los ingresos salariales explica la debilidad en la demanda. Pero en los otros países, como en España, por ejemplo, el sostenimiento de la demanda no estuvo basado en el crecimiento de los salarios reales, sino en la deuda. Y ahora tenemos el problema, ha estallado ese problema que se había ido generando, repito, no por una extensión de las condiciones sociales, no por una mejora de las condiciones sociales, sino precisamente lo contrario. Por eso mismo, la solución de la crisis no puede ser la reducción del estado del bienestar. Primero, porque no lo causó. Segundo, porque de hecho este tipo de políticas de recortes agravan la crisis económica. La reducción en la seguridad en el empleo reduce aún más las prestaciones por desempleo. Estamos perdiendo oportunidades de desarrollar empleo en sectores relacionados con el estado del bienestar. O por ejemplo,